Nos complace poder recibir a la doctora Francisca Aquino. Ella es ginecóloga del Centro Médico Vista del Jardín y hoy vamos a hablar de un tema importante del Papá Nicolau. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, de verdad que son noticias excelentes esas que estamos escuchando. Y estaba leyendo precisamente en el libro de San Mateo, hablando de salud y del médico de los médicos, y que primero es ese evangelio de vida. Dice en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 36, y les rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. No dice que fue una parte, dice que fueron todos. Así que todos los que quieran acercarse a Dios, que quieran tan siquiera el borde de su manto, escuchar su palabra, pueden tener sanidad, porque en Jesús no hay limitación. Escuchaba una colega, Susana, ayer, Amy Morillo se llama ella, y esta persona, Jamie, decía, yo escucho la emisora todo el tiempo. La emisora ha cambiado muchísimas cosas en mi vida, me ha educado mucho, ha ayudado bastante y ella es una fiel oyente. Así que Jamie, que Dios te bendiga mucho. Es una colega que está pendiente, le mandó saludos al equipo. Gracias, y al pastor Machuca. Así que Ángel Dayan de la Cruz. Vea, pastor, que me sé el nombre completo. Cariñosamente Machuca. Cariñosamente Machuca. Todo el mundo se lo aprendió. Todo el mundo se lo ha aprendido. Y de verdad que el Señor te bendiga mucho y esperamos que el siguiente paso, pastor, sea el bautismo y que el pastor que tú elijas que quiera bautizarte, pues vamos a buscar las posibilidades en Jesús. Que Amén. Dios te bendiga mucho. Eso es muy importante. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, doctora, pues vamos con nuestro tema. Hay damas que a veces se reportan el hecho de, ay no, los ginecólogos siempre dicen que tengo que hacerme un Papá Nicolau, pero es que me duele. ¿Duele realmente? O sea, ¿se espera que duela? Cuando eso ocurre, ¿qué es lo que está pasando? Definitivamente es bueno que las pacientes sepan que el Papá Nicolau no debe doler. Ninguno, ni el convencional, ni el base líquida, ninguno de los estudios que se hacen de Papá Nicolau deben doler. Es decir, que si hay dolor, es alguna razón, que generalmente las cosas más frecuentes que pueden pasar para que esto duela es que la paciente tenga una infección vaginal, que esa infección vaginal ha ido progresando, afectando la mucosa, y en ocasiones cuando la paciente incluso se comienza a hacer esta prueba, que tiene abundantes secreciones por una infección, puede que el Papá Nicolau pueda salir normal o con el diagnóstico de las secreciones que tiene a nivel vaginal. Es decir, que incluso no es recomendable realizarlo en estas circunstancias porque la cantidad de secreciones, la alteración que está presentando a nivel vaginal puede falsear el Papá Nicolau y no obtener las células necesarias del cuello para poder tener una muestra que sea satisfactoria. Aparte de que puede presentar este dolor de tener estas células que son de la vagina, entonces puede pasar que afecte bastante. Otra cosa que hace que pueda ser doloroso el Papá Nicolau es que las pacientes puedan tener estrías o cortaduras a nivel genital, es decir, a nivel de la vagina, y al momento de introducir el espéculo, pues pueda causarte mucho dolor, porque cuando tienes una herida, esa herida cuando se distiende, entonces causa más dolor y la vagina tiene muchos receptores que son nerviosos y que hacen que te dé más dolor. Otra causa importante y muy frecuente es que esté inflamado el cuello, la cervicitis. Esa parte, tanto interna como externa de este cuello, puede estar inflamada incluso por infecciones vaginales, por incluso las lesiones que tengas, una ITS, un trastorno a nivel de las glándulas que se tapan y hacen entonces que se inflame, se pone más grande. Y solamente el hecho de topar este cuello es muy, muy doloroso y la paciente puede incluso llorar durante el estudio del Papá Nicolau. Entonces, en esta circunstancia es mejor tratar y luego entonces poder realizar el Papá Nicolau. Porque aparte de que estaríamos teniendo una muestra que no es satisfactoria para poder hacer una evaluación, está causando mucho dolor. Otra cosa frecuente es que al momento de hacer el estudio del Papá Nicolau se utilice un espéculo, si el instrumento que utilizamos para introducirlo en la vagina, para poder separar ese espacio y permitir ver el cuello correctamente, puede ser muy grande para el tamaño del área genital de la paciente. Entonces al momento de distender, de abrir,
puede causar mucho dolor, así que hay que tener mucho cuidado. Al momento de realizar el Papá Nicolau, es bueno que se te pueda tener como una comunicación directa con la paciente y ir muy lentamente porque todo el mundo no es igual, hay mayor sensibilidad. Y si al momento de realizar el estudio observamos que está ocurriendo esta situación, es mejor diferirlo para otro momento, ponerle tratamiento, tratar esa infección, tratar esa inflamación, tratar esas estrías a nivel genital y entonces luego tomar la muestra. Esa era mi pregunta, doctora, si el tamaño del espéculo podía influir en que la paciente sienta dolor o no. Entonces quiere decir que los ginecólogos, las ginecólogas tienen diferentes tamaños de espéculos. Así es, así mismo como usted ve que hay size en la ropa, Y los también zapatos. hay en los zapatos, también hay size en los espéculos. Entonces usted tiene que tener espéculos de todos los tamaños y Por size, vamos a favor. decir, sí, por favor, desde small, medium, large, porque todas no son iguales. Entonces esto afecta mucho. Imagínese que usted se ponga un espéculo large, una paciente que es small o X small, va a ser muy difícil cuando usted lo esté introduciendo y encima para usted hacer el estudio del Papá Nicolau tiene que abrirlo. Entonces el dolor puede ser muy, muy molesto. Eso es importante. Incluso hay tipos de espéculos. Antes se utilizaban unos espéculos que eran de metal y ese metal frío, grande, difícil, era muy molestoso. Ya esto prácticamente no se utiliza, incluso si se va a utilizar por alguna X razón, tienen un material que cubre, que evita que se pueda sentir esa dureza o ese material frío. Pero tomar una muestra adecuada y correcta del Papá Nicolau es muy importante, no solamente para el momento del examen, sino para tener un diagnóstico adecuado, porque muchas veces te dicen, no, yo me hice mi Papá Nicolau, me salió muy bien, pero solamente me salió que tenía hongos o que tenía X parásito, le salió porque usted tenía tanta secreción que esas secreciones recogieron en la escobilla o en la muestra solamente esta parte vaginal y no tiene células suficientes del cuello. Es bueno que usted sepa que en el Papá Nicolau tiene que decirle que están esas células del cuello porque son las que dan el diagnóstico de alguna patología que usted pueda tener a nivel del útero. Bueno, hay muchas damas que tal vez han pasado por esto, que sienten dolor a la hora de hacerse el Papá Nicolau y otras pueden que ni se lo hayan hecho, doctora, porque alguien les dijo, ay, eso molesta tanto, pero déjeme decirle, dama, y quiero que usted le explique, doctora, no es algo como que opcional, como me lo hago o no me lo hago. ¿Por qué prescribe el ginecólogo un Papá Nicolau? ¿Qué podemos allí visualizar? En el Papá Nicolau, la importancia más capital que tiene es la oportunidad de poder prevenir el cáncer del cuello del útero. A propósito que ayer se estaba celebrando el Día Internacional del Cáncer en general y se hacían mucho énfasis en la cantidad de pacientes que aumentan cada día con este diagnóstico, las dificultades que se le presentan en los servicios de salud, las coberturas, los problemas. Esto es importante poder prevenirlo. Entonces, en este Papá Nicolau, además de poder ver el grado de inflamación que tú puedes tener, que cuando ya usted tiene un área que está inflamada, evidentemente esto le predispone a tener otras alteraciones, a que cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier situación que llegue pueda afectar directamente y puede incluso ascender o proliferar un poco más, porque si usted tiene este cuello que necesita mantenerse adecuado, estas glándulas que producen una secreción que permite la lubricación y que permite que usted pueda quedar embarazada con mayor facilidad porque producen un moco cervical que es importantísimo tanto para el cuello como para la vagina. Si usted esas glándulas se tapan y tiene esa inflamación y usted puede darse cuenta, realizarse un estudio de Papá Nicolau y tratarla, ya usted toda esa sintomatología la puede sencillamente dejar. E incluso cuando las pacientes tienen este dolor que es tan fuerte que se convierte en una cosa incómoda, que no encuentran nada, dicen, pero es que me hacen una sonografía, es que me hice el Papá Nicolau, es que me hice tal prueba y no hay nada. Pero cuando se observa por especuloscopía el cuello, dice que está inflamado. Y si está inflamado, evidentemente puede presentar dolor con mucha frecuencia. Usted solamente lo topa y ya el dolor es terrible. Sangra, otra cosa importante.
sangra bastante el cuello cuando está muy inflamado, cuando la parte de adentro del cuello es como si se expusiera en la parte externa que se conoce como extropion y tú ves todas esas células que no deben estar ahí, es por el proceso también inflamatorio. Hay ciertas condiciones que son fisiológicas que puede pasar, pero no siempre esto ocurre y esto afecta mucho, mucho y usted puede detectar todo esto en el Papá Nicolau. Puede detectar incluso en esta prueba si hay lesiones que son premalignas, virus de papiloma humano, saber si tiene un NIC 1 o 2, 3, la clasificación que tenga se lo puede dar también. ASCUS, o sea, células atípicas, antes de que usted pueda desarrollar un cáncer, que es lo que nos interesa. Y como hay ciertos tipos de virus que son de muy alto riesgo de producir el cáncer, en el momento en que yo lo detecto, me da la oportunidad de tratarlo y evitar que usted pueda progresar hasta este diagnóstico tan fatídico. Doctora, hace un momento usted mencionó que dentro de los causales de dolor al examen del Papa Nicolau habló de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual. Específicamente, ¿cuáles para edificación de la población pudiera usted mencionar? Mira, una que es muy frecuente y que causa dolor incluso asintomático. Es decir, que la paciente no sabe que la tiene y a veces la encontramos por el dolor. Es la clamidia. Eso es una bacteria muy, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esta bacteria afecta el cuello, afecta la vagina, afecta el útero, las trompas, todo. Entonces, como ocurre de manera sintomática, que no es que te produce esta secreción, ni te produce esta sintomatología florida, como a veces te produce una cándida o te produce una garnerela, la clamidia trachomatis afecta mucho el cuello, tiene predilección por él. Cuando usted tiene estas enfermedades, incluso la gonorrea también afecta. ¿Y una mujer embarazada con clamidia, cuál sería? Una mujer embarazada con clamidia, ¿cuánto riesgo para ella y para el bebé? Tiene riesgo de amenaza de parto pretérmino, tiene riesgo de que el bebé salga con complicaciones infecciosas importantes, que usted pueda presentar trastornos, incluso perder su gestación a cualquier edad, tanto en las primeras semanas como en semanas posteriores. Si usted se detecta este tipo de patología, de hecho, antes de usted embarazarse o en las primeras semanas, es importante que usted se realice su Papá Nicolau. Las pacientes embarazadas se hacen su Papá Nicolau. Que hay pacientes que dicen, no, doctora, cuando yo estoy embarazada no tengo que hacer mi Papá Nicolau. No hay riesgo de aborto. No hay riesgo de aborto porque este tipo de Papá Nicolau es específico para la paciente embarazada. No tiene que ir al endocervix, es la parte externa que se toma y se analiza y usted le puede poner tratamiento para evitar precisamente el aborto, el parto pretérmino, las infecciones, que son las primeras causas que existen de pérdida de la gestación. Ok, bueno, doctora, hay algunas damas que tan solo conocen el ya muy usado Papá Nicolau, que es el que siempre uno antes se hacía. Ahora uno dice, oh, wow, pero los médicos están muy modernos, que en base líquida. ¿Cuál es la diferencia? Si son efectivos, ¿cuál es el más efectivo? Si nos puede explicar. Definitivamente, de los Papá Nicolau más efectivos es el Papá Nicolau en base líquida. ¿Por qué razón? Les explico. Cuando uno se hace un Papá Nicolau convencional, que era el que se realizaba anteriormente, porque no teníamos otros medios, otras técnicas de colectar mayor y mejor cantidad de células sin causar mayor traumatismo a la paciente, se podía aceptar. Pero cuando se hace ese Papá Nicolau convencional, que usted tiene una parte de madera, que es la primera etapa para usted tomar de esta parte externa del cuello, que se llama espátula de aire con Y, no es del aire que respiramos, es otro aire. Entonces usted tiene que raspar con este material que es duro e incluso puede ser molesto aunque usted no tenga inflamación. ¿Por qué? Porque a usted raspar estas células puede pasar que cuando usted da la vuelta, porque el cuello tiene forma circular, partes de ese cuello usted no lo tome en cuenta. Entonces hay más riesgos de que usted no tenga un diagnóstico que puede estar pasando. Pero luego que usted tome esa muestra, tiene que ponerle en un portaobjeto y esas células se pueden perder. Luego usted tiene que hacer otra muestra que es con un CitoBrush, que es como un cepillo, que es un poquito bastante rígido, y usted va ahí a la parte interna del cuello y ese como barrido y esa parte que es rígida lacera un poco el cuello y puede causar inflamación incluso. Entonces, para usted tener una muestra satisfactoria, es decir, que abarque tanto el cuello por fuera como por dentro. Entonces, usted va de nuevo a poner esta en el portaobjeto. Pero la parte interesante es que después que usted lo pone ahí, usted tiene que fijar esa muestra con un tipo de fijador. Y si usted no lo hace a los centímetros adecuados, ya usted sabe, ese fijador tiene mucha potencia, usted lo que va a hacer es que va, como cuando usted barre la casa,
se van todas esas células y usted puede dejar un portaobjeto vacío, sin células. Aparte del transporte, el análisis y todo lo demás. Es decir, que tiene mucho más riesgos de tener falsos negativos, que al final de cuentas hay otras cosas que podemos detectar en un Papá Nicolau en base líquida que son importantísimas, como el virus de papiloma humano, que se puede realizar, incluso genotipificar, hacer pruebas más profundas, perfiles de infección de transmisión sexual, que usted lo puede sospechar y también llegar al diagnóstico en esta base líquida, que no lo puede hacer en un Papá Nicolau convencional. O sea, ¿y ese es cubierto por los seguros? Esa es la dificultad, que a veces hay muchos seguros que sí, pero no es igual. Ahora, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ni siquiera tú tienes contacto. Cuando tú tomas el Papá Nicolau en base líquida, no tocas, no tienes que estar fijando. Es sencillamente que con una misma brochita muy suave, muy sensible, usted puede tomar células tanto de adentro como fuera del cuello. Usted le va a dar vueltas, tiene forma cónica, y cuando usted sencillamente lo despega sin tocarlo, no tiene que tocar, no tiene que fijar, y lo va a poner en un frasco donde usted lo va a tapar, que no tiene contacto con ninguna otra cosa, ni con un papel, ni que esperar que se seque para poder entonces ponerlo en un papel que se pueda entonces rotular todo. Este Papá Nicolau usted lo deja ahí y no tiene ningún contacto con nada más que con el estudio patológico que se le va a hacer en el laboratorio. Entonces, eso es muy importante, tener esta parte en cuenta, no solamente al tomar la muestra, sino a los contactos que puede tener después de tomada, porque imagínese que esa muestra, ese portaobjeto, por X razón, le cae otra cosa, se cae, en fin, son muchas cosas que hay que tener en cuenta que hacen que el Papá Nicolau en base líquida sea mucho mejor que el Papá Nicolau convencional. Vamos entonces con las llamadas de nuestras oyentas. 829-688-5600 es la línea para Santo Domingo. Los que están en provincias, 809-200-8300. Pueden también escribirnos al WhatsApp. Escriba su mensaje, 829-688-5600. Ok. Aquí. Sí, sí. Yo me quedé, doctora, el otro día que de alguna manera tocamos el tema del Papá Nicolau y se habló de que los hombres también. Yo me quedé en eso. Yo todavía estoy en eso, procesando esa información. Parece que no lo ha procesado, que todavía se acuerda. No es solamente de eso, sí. Mayra. Claro. No, yo me imagino que muchos varones que lo escucharon dijeron, pero ¿cómo así? Pero bueno. el Papá Nicolau es la mujer mía que siempre se lo hace. Sí, Hablando de eso, por favor. Sí, definitivamente, Mayra. Es una pena, porque sí se hace el Papá Nicolau, esta prueba citológica en el hombre, y entonces ahí también podemos hacer pruebas de virus de papiloma humano, de infección de transmisión sexual, que se puede hacer este rastreo completo en el hombre y tener entonces un tratamiento adecuado, porque ¿qué pasa? El hombre no es como la mujer, que tiene esta área que está más expuesta, más ancha. El hombre no, el hombre puede tener muchas patologías que no lo sabe. Sobre todo el virus del papiloma humano, que este virus se queda ahí, se aloja ahí, y es difícil detectarlo si no hacemos este tipo de prueba. Pero como el hombre no tiene este conocimiento a veces, o no tiene esta costumbre de poder realizar esas pruebas, no solamente se enferma a él, sino que también puede enfermar a la mujer, que es la que con mayor frecuencia tiene estas patologías. Es importante que el hombre pueda tener esta cultura de que se puede hacer esos estudios, tratarlo. Incluso hay hombres que tienen trastornos de virus, tienen trastornos de hongos, de parásitos, que es en el área genital que están y no lo saben, porque no se han hecho este tipo de pruebas. Entonces, el urólogo sería que se lo debe hacer. Puede ser el urólogo, el mismo ginecólogo también lo hace, porque se trata en conjunto. Las partes que tienen que ver de infección de transmisión sexual, virus de papiloma humano, trastorno de fertilidad, se tratan en conjunto. Y si usted va a su urólogo, usted le dice que se lo haga. Incluso es diferente la muestra que se toma en el hombre con respecto a la mujer, pero definitivamente sí, también se lo puede hacer, y es muy efectivo y muy preventivo, que es lo que más buscamos. Ok, vamos con las llamadas. Tenemos ahí llamadas, vamos con este mensaje. Aquí nos escriben, doctora, tengo 47 años, me hago el Papá Nicolau todos los años, todo está bien, pero tengo una resequedad, me molesta tener relaciones íntimas. Casi siempre siento que me corto, aunque no sangre, pero me molesta al bañarme. No tengo infección ni secreción. La doctora me recetó un lubricante, pero quisiera tenerlo de forma natural. ¿Qué puedo hacer? Definitivamente el problema de la resequedad a nivel genital no es solamente local. Es muy importante que las pacientes puedan comprender que no se resuelve solamente con mojar el área. Es decir,
Cuando usted hidrata, cuando usted moja un área que está reseca, que no está produciendo, de hecho estamos hablando de que muchos trastornos inflamatorios tapan las glándulas y esto puede producir resequedad. Hay pacientes que pueden tener una inflamación, un quiste de la glándula de Bartolino que producen esta secreción que también pueden presentarla. Otras que presentan trastornos hormonales que tienen muchísimo que ver con esta condición, que también tienden a producir resequedad. Y otra cosa importante, cuando usted tiene, además de la resequedad, un proceso de atrofia o desgaste, que así se llama a nivel genital, por eso usted siente que tiene como heridas. Es porque esta mucosa muy fina se distiende, se estira demasiado, no llega a romperse, pero ese estiramiento la afecta y hace que se inflame y entonces por eso le duele, por eso le molesta más. Es importante que ya se pueda hacer un estudio completo que le permita saber si la resequedad no solamente es local. El lubricante ayuda, pero no resuelve el problema. Entonces, cada vez que tú vas a tener intimidad, que de nuevo ocurre el proceso, entonces va progresando la resequedad, va progresando el desgaste, porque solamente es algo sintomático del momento que no está resolviendo el problema principal. Es muy importante tratarlo, que puede hacerlo incluso local, pero también general, porque si hay un déficit hormonal, si hay un desequilibrio, si hay un trastorno, si hay una inflamación, si está tapada la glándula, si no hay secreción suficiente, esto es importante tratarlo. Ok. Hay una paciente, ¿tenemos una llamada? Adelante, buenos días con su consulta. Hello, buen día, sí, adelante. Buenos días, Mayra. Buen día, doña Buen Gerta, día. ¿cómo está? Bien. Doctora, la atrofia se da en cualquier edad. Yo supongo cuando uno tiene atrofia, el papá Nicolau duele, porque lo experimenté en años moza, que yo estaba, no tenía ese problema. Por eso que dicen ya después la edad del papá Nicolau de una mujer ya, después que llega a los 70 y pico, ¿cuál es la edad ya que debe dejar de hacerse eso si no tiene problema? Bueno, me uno a la pregunta de la señora doña Gerta, gracias por su llamada, que hay una dama que hace más o menos una pregunta similar. Ella dice, una mujer sin matriz o con una histerectomía radical, ¿debe hacerse el papá Nicolau? ¿Hasta qué año debe uno hacérselo? Pregunta otra dama. Le voy a dar dos respuestas. La primera, las pacientes con histerectomía deben hacerse papá Nicolau. Y en el caso de que tú estás diciendo una histerectomía radical, este término radical muchas veces está ligado a lesiones premalignas o malignas que se han encontrado. Es decir, de las causas de histerectomía pueden ser causas cancerígenas y se quita prácticamente todo. Entonces, este cáncer que puede estar en el cuello puede que también esté en el área vaginal. Y entonces estas pacientes tienen vagina. No es que van a seguir con el mismo rigor, ¿verdad? Que si tuvieran el cuello y el útero, pero sí es importante que ese tejido a nivel vaginal, que ese tejido a nivel vulval, pues puedan analizarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene estas muestras, puede desarrollarse alguna lesión que ya ha estado subyacente, que no la podemos ver, y usted puede detectarlo. También le da infección vaginal, también tienen relaciones con su pareja. Hay pacientes que generalmente después de los 70, 75 años no tienen que hacerse un papá Nicolau porque ya todo ha aparecido negativo, no hay ningún problema, muchas no tienen ni siquiera una vida sexual activa, pero atención, hay pacientes que con 70 años están muy bien, tienen una vida activa y tienen hallazgos inflamatorios o hallazgos premalignos en el papá Nicolau. Esas tienen que darse su seguimiento según los hallazgos que podamos encontrar. O sea, que el papá Nicolau es hasta siempre. No, no es hasta siempre, pero si tú tienes lesiones, tienes alteración que necesitemos tratar, no porque tú tengas 70 años, yo te voy a olvidar y voy a decir, bueno, si le aparece un cáncer con 70 años, puede tenerlo, porque hay pacientes que duran hasta 100 y pico de años, todo el mundo no es igual. Exacto. Entonces, es importante que el médico pueda individualizar. Claro. Hay pacientes, le digo, con 70 años, yo tengo pacientes que saltan y hacen absolutamente
todo, Mayra, sin reserva Y alguna. cuando decimos todo, Todo es es todo. todo. Así mismo, doctora, mire, yo no puedo estar así, usted sabe. Entonces, sí, así mismo. Activa, Mira, activa. unida a esa pregunta, aquí la señora dice, tengo 68 años y quiero saber hasta cuándo debo seguirme haciendo el Papa Nicolau. Sería bueno ver su último Papá Nicolau y que los 3 últimos Papá Nicolau estén totalmente negativos. A partir de los 70 años, ella podría entonces reducir la frecuencia. Si aparece alguna lesión o algo sospechoso, entonces sí podría tenerlo. Tenemos llamada. Pero si no hay nada, pues no. Ok, vamos con este último mensaje porque ya el tiempo se nos fue. ¿En qué tiempo después de haber dado a luz debo realizarme un Papá Nicolau? Generalmente a los 6 meses de haber dado a luz. Las pacientes que tienen el posparto tienen mucha tendencia a tener resequedad, alteraciones hormonales. Entonces es bueno que se puedan hacer esta condición y ver si están pasando por esto. Aquí en el Instagram, en Deri Aquino RD, tengo muchas pacientes que están conectadas y una de ellas me pregunta que si puede agregarle vinagre al agua al momento de lavarse. Entonces, esa pregunta no quería dejarla pasar, Susana, porque muchas pacientes tienen esto como que es un factor preventivo, como que las ayuda mucho, como que la pueden tratar. Para todas las alteraciones vaginales, el vinagre no es bueno en ningún aspecto. ¿En qué sentido? Que es un ácido y el ácido irrita, daña, es corrosivo, literal, para la mucosa, la afecta mucho y tiene más tendencia a tener infecciones, a tener inflamaciones. ¿Qué pasa? Que en ciertas circunstancias se puede utilizar, pero de manera adecuada y que sea el médico, porque hay ciertas alteraciones que usted tiene, por ejemplo en el pH, que está muy alcalino, y entonces este pH está dañando, está afectando, está haciendo que crezcan ciertos gérmenes, y entonces para usted hacer más o menos un equilibrio, el médico puede utilizarlo en ciertas circunstancias en la paciente, pero no se usa de manera indiscriminada, ni continua, ni para lavar, ni para ninguna situación. No es recomendable porque usted lo que está haciendo es acabar con la flora que usted tiene, que es la que la defiende y la que hace que usted cuando venga cualquier infección, cuando venga cualquier germen, entonces su mucosa esté protegida. No juegue con ciertas cosas porque entonces esto la puede predisponer a eso mismo que usted está tratando de evitar. Mujeres, saquen ese pote de vinagre del baño de por Dios. Dije que su abuela le dijo que se bañe con vinagre. Vaya al ginecólogo. El vinagre es bueno para la ensalada. Y ¿no? y el ginecólogo es que le va a decir, porque somos individuales, por favor. Vamos a dejar esa cosa que hacemos, doctora, porque alguien nos lo dijo o porque ha venido de tradición. Con esta cerramos. Es una dama que nos envía este mensaje. Ella nos dice que tiene 45 años, doctora, tiene 2 hijos, por cesárea los tuvo. Tengo 18 años con mi ginecólogo y hace 2 años he tenido cambios significativos, cambios de humor y hasta antes y después de llegar la menstruación, un dolor terrible, hasta 6 acetaminofén me tengo que tomar en un día. Le dije a mi ginecólogo que creo, por todos los cambios en la menopausia, pero él me dice que hay mujeres que son así, que su periodo es abundante, habló de hasta 6 días ando hasta 6 días con toalla de noche y luego me paso manchando hasta 4 y 5 días. Y que eso no es real, el cambio de humor por menstruar. Mi Papá Nicolau me lo hago todos los febreros y hasta el momento todo bien. Le sugerí operarme porque esto es un dolor terrible. ¿Qué opinión le merece este caso, doctora? Definitivamente ella tiene que buscar ayuda porque eso no es normal. No es normal. Hay muchas pacientes que en esta etapa premenopáusica o climatérica, estos signos y síntomas que aparecen alrededor de la menopausia, que en muchos pacientes comienzan a aparecer después de los 40 años, están ligados con trastornos que es importante tratar. Definitivamente ella tiene un trastorno muy probable hormonal, tiene que estar presentando a nivel uterino cambios en ese endometrio que son los que le están provocando que ella presente estos dolores. No es normal que tú tengas un sangrado de esta magnitud porque es un sangrado uterino anormal y por algo está pasando. Es bueno que tú puedas realizarte tus estudios completos y tratarte porque estos signos y síntomas se tratan y cuando son en este momento, en esta etapa que estás comenzando, es mucho mejor porque hay muchísimas opciones desde el punto de vista natural. Tú apenas tienes 45 años y entonces esas complicaciones van a ir aumentando esos signos, esos síntomas y prácticamente van acabando con tu vida productiva porque tú no te sientes bien, porque no te sientes cómoda, porque estás con un sangrado, con una molestia, con un dolor. Y hay muchas pacientes que el déficit de colágeno a nivel genital se va afectando tanto
que el cuello tiene tendencia a cerrarse, es decir, ocurre lo que se llama estenosis y se dificulta la salida del flujo menstrual y le puede causar mucho dolor. Incluso hay pacientes que puedan acudir por emergencia por presentar un trastorno que se llama hematómetra, que se puede presentar mucho a esta edad. ¿Qué es esto? Es que el contenido sanguíneo que está saliendo del útero se queda porque no puede salir por el cuello y cada vez es mayor la distensión, cada vez sale menos un poquito la menstruación y entonces se acumula. Pero puede pasar que tú tengas ese sangrado con coágulos, que sea sangrado abundante, y si ese sangrado es tanto que tú tienes que utilizar pamper y demás, pues es muy probable que te pueda presentar anemia, desgaste, mareos, etcétera. Entonces no vamos a esperar a que llegue esa condición contigo para tomar una conducta. Bueno, muchas cosas más que decir. Damas, vayan al médico. Chequense de por Dios. Así Todas esas inquietudes que tú tienes, no te quedes en casa. También es bueno buscar varias opiniones. No, y que de no espere diferentes hasta el médicos. próximo programa. No espere hasta el próximo miércoles que venga un médico a decirle, no vaya usted y preséntese usted delante. Saque tiempo, eso es autoestima, eso es autocuidado. Saque tiempo. Lamentamos no poder atender las demás muchísimas preguntas que hay allí. Vaya al médico. Esto no es cuestión solo de información. Es que hay momentos en que el médico la ve y de repente le dice, no, a ti hay que operarte y usted no lo sabía. Así es que agradecemos a todas por participar. Gracias. Gracias a la doctora Francisca Aquino. Usted puede escribirle a través de sus redes sociales. Ella les responde. Y también, por supuesto, aquí le dejamos el número de la doctora para que pueda comunicarse con ella. Anótelo por ahí rapidito. Es el 829-713-8386. 829-713-8386. Doctora Francisca Aquino. Gracias, doctora. Bueno, hasta las mujeres de 70 está mandando la doctora a hacerse su papá Nicolau. Dios le bendiga.